Buenas tardes, mi nombre es Claudia Alarcón, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de los hitos históricos más importantes del desarrollo social dominante, es decir, en la época en la que los llamados superiores dominaban a los llamados inferiores. Antes de entrar en materia, es importante saber que para poder tener una opinión objetiva sobre el desarrollo, sobre el concepto de desarrollo, deberíamos conocer y entender un poco más su lenguaje, ya que no siempre se usa con este fin, sino que busca confundir o imponer una ideología o una visión. El concepto de desarrollo se ha convertido en un punto de comparación entre los países y las sociedades, pretendiendo que cada bando tenga sus propios conceptos de desarrollo y tener siempre una diferencia o una oposición del otro, consolidando o imponiendo un poder o una opinión sobre el mismo. También es importante hablar acerca de las propuestas del desarrollo, que tienen un ideal de bienestar, por lo cual no existe una perspectiva única acerca del bienestar y del desarrollo. Siempre va a existir diversidad, sin embargo, el sistema capitalista basa su idea del bienestar en el crecimiento económico y el consumismo de los países. Es decir, que basa su idea o se puede definir el capitalismo como una necesidad de suplir los intereses individuales. Por otro lado, la idea liberal pretende ocultar los propósitos de bienestar de los países periféricos y frustrar sus decisiones autónomas para su bienestar propio. Iniciando entonces con los hitos históricos del desarrollo social dominante, encontramos que en el siglo XVI se inicia con la inversión moderna del otro como inferior y bárbaro. Es decir, que en esta época empiezan a clasificarse las personas como inferiores o como superiores. De acuerdo pues con el Tratado de Tordesillas de 1533, ya se arranca la construcción de los países periféricos. Esto lleva a la división internacional del trabajo, lo que lleva a la creación de revoluciones industriales, ya que se pretendía trabajar con materias primas más baratas, es decir, que al adquirir estas materias primas más baratas y transformarlas en mercados de exportación, los países periféricos obligaban a los países de subdesarrollados a adquirir mucho más costosas estas mercancías. En América Latina, a mediados del siglo XIX, se instauran las primeras repúblicas liberales, en donde los mestizos, los negros y los indios son considerados como razas inferiores, las cuales debían ser dominadas y educadas para el progreso y la urbanidad. Además, en varios países se impulsaba la migración de los trabajadores europeos y asiáticos para el mejoramiento de las razas. Además de eso, se crean instituciones educativas, jurídicas, económicas, políticas, entre otras, como influencia del pensamiento europeo y del pensamiento estadounidense, cayendo así en la imitación y perdiendo entonces el horizonte genuino de las políticas o de las instituciones de América Latina. Sin embargo, pues también se crea la existencia o existe más bien la nueva perspectiva de las ciencias políticas, de las ciencias sociales. Estas comienzan a tomar fuerza ya que pretenden lograr que repensemos nuestras ideas desde la historia. Desde la historia de los pueblos colonizados, en diálogo con los dominadores, en donde podamos entender y reconocer que hay una liberación entre nuestros códigos o nuestros ideales y los códigos o ideales ajenos, por lo cual es importante conocer la historia para conseguir así la emancipación. El fin de la Primera Guerra Mundial en 1919 llevó a un equilibrio de poderes consolidado, conocido como el Tratado de Versalles, que legitima la consolidación de los pueblos atrasados o la civilización de los mismos, además creando un sistema de mandatos que aplican en todos los territorios coloniales donde se debían administrar estos pueblos atrasados con el fin de llevarlos al desarrollo.
Sin embargo, posteriormente este tratado no funcionó, ya que estaba llevando a la explotación de los recursos naturales de los países intervenidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya se posicionan lo que es los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias. Se crea también o se inicia el periodo de desarrollo y subdesarrollo, en donde se explica que el subdesarrollo es una fase previa al desarrollo y es transitoria, que pues es donde se justifica que los países tercermundistas o subdesarrollados no están atrasados, sino que están en un proceso transitorio de desarrollo. Además también se posiciona Truman después de la Segunda Guerra Mundial, empieza pues con base a todos los cambios y reconstrucciones tras la guerra que se están llevando a cabo, empieza un desarrollo basado en la acumulación de capital, en el progreso técnico y abre puertas a los nuevos mercados como un nuevo sistema imperialista. Que lleva a la reconstrucción de todos los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Por último y como reflexión, me queda que es muy importante conocer acerca de todos los hechos históricos de nuestro desarrollo social, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en todos los continentes, porque esto nos va a ayudar a tener una opinión mucho más objetiva acerca de lo que actualmente está sucediendo en nuestro país. Además, pues porque bien dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirla, entonces conocer todos esos hechos históricos nos van a llevar a tener un pensamiento mucho más coherente y unas opiniones con muchos más argumentos a la hora de hablar de las situaciones políticas, económicas y sociales de nuestro país. Espero que el video haya sido de su agrado y muchísimas gracias. Feliz tarde.